tardes, familia. Bienvenidos a un nuevo análisis de Bitcoin hoy. Y bueno, la realidad que hemos tenido una bajadita en el precio, tampoco para echarse manos a la cabeza, pero bueno, digamos que contemplamos ya desde hace algún día que otro en vídeos anteriores esta ruptura del canal alcista que ahora vamos a ver. Y bueno, sí que en el vídeo de ayer también, yo la realidad que si de haber operado, la realidad que me hubieran engañado totalmente y hubiera tenido unas pérdidas un poco, la realidad que interesantes dado ese triángulo, digamos, de continuación del movimiento dentro del canal, digamos, ese triángulo que en principio, digamos, nos mostraba, digamos, que podíamos seguir subiendo, pero, digamos, los momentos que suelen dar ciertos datos económicos, la realidad que no me causan ningún tipo de precaución, yo la única, de preocupación, perdonen. Las únicas medidas de precaución que sí que tomo, digamos, en ese momento, me mantengo observando tranquilamente, hago mis cosas que tenga que hacer, personales, y digamos, en esos momentos que no suelo operar porque yo sé lo que pasa, digamos, pueden jugárnosla y de hecho, ayer la realidad que de haber operado, como les acabo de comentar, la idea que me hubieran fundido, la idea que bastante. Y bueno. Hemos tenido ese retroceso en el precio, tampoco para echarse manos a la cabeza. Hemos llegado por esas zonas debajo de los 26.400, 26.480 más o menos, 380, perdonen. Digamos, un movimiento que, digamos, era una posibilidad, un movimiento posible, dado ese canal alcista que teníamos, que de hecho lo comentábamos ayer, contemplaba los dos escenarios, pero yo, digamos, no he aprovechado, digamos, ese movimiento supuesto que iba a ser, digamos, al alza. Yo la verdad que había estado quietecito y bueno, tampoco es que haya podido sacar un porcentaje, la idea que demasiado bestia, pero digamos, he podido sacar algún porcentaje en esa ruptura del canal con esa confirmación de esos dos indicadores tan raros, ese ADX y ese oscilador asombroso. Y bueno, vamos a ir con análisis técnico para tratar de no hacer el vídeo demasiado largo, que no duren allá por los 20 minutos. Vamos a intentarlo, no les garantizo nada. Y bueno, vamos a empezar por la dominación del USDT. La dominación del USDT, estamos en un gráfico diario, este gráfico diario, ya saben ustedes, sobre todo los suscriptores más antiguos, los que me suelen ver habitualmente, que tenemos este triángulo en un gráfico diario, en un gráfico de una hora. Sí que, digamos, puede llevar, digamos, a llegar a esa confusión, pero estamos hablando de un gráfico diario, la verdad que es bastante importante y los movimientos, la verdad que mandan bastante porque estamos hablando de un gráfico muchísimo más amplio. Y bueno, ¿qué es lo que nos está mostrando este gráfico diario? Ya lo saben ustedes, sobre todo los suscriptores del canal. Tenemos este triángulo simétrico, bien definido, muy bien definido, de continuación alcista en la dominación del USDT. O sea que es decir, la dominación con sus impulsos y retrocesos va a ser para arriba en este gráfico diario. Para arriba quiere decir un retroceso en el precio de Bitcoin importante porque estamos hablando de un gráfico diario, los movimientos suelen ser importantes tanto a la baja como al alza. Aparte tenemos este hombro cabeza a hombro que estadísticamente también nos está diciendo que tenemos un cambio de tendencia, que en este caso sería tendencia al alza. El target, estamos ahora mismo en la zona del 8,06% de la dominación, el target de este hombro cabeza a hombro que sería en la zona, digamos, de baja de la cabeza, tenemos este hombro cabeza a hombro, es un hombro cabeza a hombro invertido. Luego, digamos, mediríamos la zona baja de la zona esta de la cabeza con el cuello clavícula y nos daría como target la zona más o menos, voy a bajar esto, que si no, no lo puedo ver ni yo, nos daría la zona de los 10,23%. Y bueno, vamos a ampliar un poquito este gráfico diario. Y en este gráfico diario, casualmente, hemos venido a tocar el soporte este de aquí. Sí que he comentado en vídeos anteriores, dado esa divergencia que teníamos en la dominación del USDT, que podíamos perfectamente perforar esta zona. De momento, todavía hasta que agotemos, digamos, esta zona de este hombro que tenemos aquí, en este hombro cabeza a hombro, podemos perforar esta zona, podemos tener una subidita interesante. Ahora vamos a ver cómo tenemos oscilador y ADX en la dominación del USDT también, pero la intención de este hombro cabeza a hombro, ya lo he comentado en vídeos, sobre todo vídeos de hace un poquito más de tiempo, la intención de esto es romper hacia arriba la dominación del USDT. No les puedo decir lo contrario, no les puedo decir to the moon. Yo me baso en una serie de argumentos de mi análisis técnico, ya cada uno personalmente puede hacer su análisis técnico y puede sacar otro tipo de conclusiones. Yo les muestro aquí, digamos, lo que el tiempo me ha ido enseñando. Y bueno, eso es lo que tenemos en la dominación del USDT. Hemos llegado casi a la zona de la resistencia, digamos, de este triángulo.
Y bueno, la realidad que de momento, ¿qué es lo que podemos esperar? Pues digamos, venir a tocar, incluso perforar esta zona de la resistencia que tenemos aquí con sus impulsos y retrocesos. No descarto de que en gráfico diario podamos estar aquí un poquito más de tiempo, de manera que, como dice la estadística aquí, rompamos hacia arriba. No descarto tampoco que podamos perforar esta zona, digamos, y tener una subidita en el gráfico. Bueno, sería una bajada en la dominación, subida en el precio de Bitcoin, que ahora vamos a ver, incluido con el gráfico de 1 hora, gráfico de 4 horas. Como siempre, nos movemos por las diferentes temporalidades. Y bueno, eso es lo que tenemos, lo que es respecto a la gráfica. Vamos a ver lo que tenemos, oscilador y ADX. Y como ya he comentado, hasta que aquí tenemos esta serie de barras rojas que todo nos hacía indicar, dado esa recuperación que habíamos tenido, entre comillas, interesante en el precio, todo nos hacía indicar, digamos, que de confirmar 90 grados o menos este movimiento, es decir, confirmaría una caída de la dominación, lo cual sería una subida importante en el precio de Bitcoin. Pero como siempre suelo decir, hasta que no tengamos esa confirmación no tenemos el pescado vendido, porque basta con que, por ejemplo, en este caso de la dominación, empecemos a sumar barras verdes aquí, confirmación 90 grados o menos, tengamos una bajadita, ya que en el precio de Bitcoin, ya saltándonos un poco, digamos, de lo que sería la dominación a Bitcoin, una bajadita ya que más interesante. De momento, no tenemos confirmación, no tenemos todavía nada de eso. De momento, pues, hemos tenido, dado el retroceso que hemos tenido, esta primera barra verde. Esto de momento, para mí, de momento no es, digamos, algo que, digamos, que deba de asustarnos demasiado. Sí que si tuviéramos alguna más, si tuviéramos una confirmación de 90 grados o menos, sí que, digamos, ya podríamos estar pensando, digamos, que podríamos tener una bajadita un poco más interesante en el precio. Y bueno, esto respecto a gráfico diario en la dominación del USDT. Bueno, voy a poner las diferentes temporalidades, lo que sería en la dominación. Vamos a hacer ese salto cuántico, como digo yo vulgarmente, y la dominación de momento en gráfico de 1 hora. Tenemos una DX en 30,63 puntos, un oscilador asombroso, la verdad que bastante desarrollado. De momento, hasta que no se dé la vuelta a 90 grados o menos, la dominación no va a bajar, es decir, Bitcoin no va a subir de precio, como siempre vamos a estar con sus impulsos y retrocesos. De hecho, Bitcoin ahora mismo lo estoy viendo aquí, lo tenemos en 26.638 dólares. Hemos tenido ahí una pequeña recuperación. Sí que si confirmáramos 90 grados o menos aquí, digamos, podríamos tener dicha recuperación. Sí que sería una DX con fuerza decreciente. Tampoco esperen una recuperación demasiado bestia, pero es lo que podríamos tener. Para eso se debería desarrollar aquí, en esta zona aquí de este oscilador asombroso, una serie de barras rojas. Con esa confirmación sí que podríamos tener esa recuperación en el precio de Bitcoin. Y bueno, vámonos al gráfico de 1 hora. Ahora sí que nos vamos a poner con Bitcoin. Como hemos comentado, de hecho, ayer, en el vídeo de ayer, yo comentaba ya que teníamos esta serie de mínimos, los teníamos estos mínimos más altos, máximos más bajos, formaban aquí un triángulo de continuación del movimiento, digamos, de lo que es este canal alcista, es decir, esa capacidad de poder seguir subiendo. Creo que comentábamos incluso las zonas. Voy a bajar esto un poquito para poder verlo mejor. Las zonas, incluso la zona de los 28.000 dólares comentaba, pero digamos, también estuve comentando, digamos, que en estos momentos, la verdad que en los momentos, digamos, que dan ciertos datos, digamos que mejor estarse quietecito. Nunca suelo dar consejos, pero digamos, en esos momentos mejor estarse quietecito. Y bueno, espero que a nadie se lo hayan llevado por delante, la verdad que me fastidiaría bastante. Pero digamos, haciendo caso a estarse quietecito en esos momentos de esos datos de tasas de inflación, de tipos de interés y ese tipo de cosas, puede estar uno totalmente tranquilo. Ya después, como digo yo, cuando despeje la nube, ya vemos un poquito a ver cuál va a ser el siguiente movimiento. Y bueno, también contemplábamos esta ruptura del canal, que es lo que ha hecho este canal alcista. Hemos llegado a la zona más o menos de los 26.387 dólares, digamos, según datos en este caso, datos de Binance. Y en principio, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos esta cuña que estadísticamente rompe hacia arriba. En tal caso de que tuviéramos una recuperación, más o menos, no tomarlo a dólar exacto tampoco, porque esto no es a dólar exacto. Si tenemos un rebote, incluso podemos subir algo más. En caso de tener un rebote, podríamos estar visitando más o menos la zona de los 26.851 dólares, y la siguiente zona, digamos, sería esta zona, que esto ya estaría considerado esta resistencia de este antiguo canal que teníamos hasta el día de ayer. Sería más o menos la zona de los 27.100 dólares. De momento vamos a ver oscilador y ADX. De momento vamos a ver lo que tenemos.
Como hemos comentado, en la dominación en gráfico de una hora, tenemos este oscilador asombroso, la verdad que bastante desarrollado. Tenemos una de X en 29,67 puntos, hasta que no empecemos en este gráfico de una hora a desarrollar una serie de barras verdes y confirmar 90 grados o menos aquí, no vamos a tener dicha recuperación. Hasta que no tengamos esa confirmación, no está el pescado vendido, como suelo decir yo vulgarmente. De hecho, de seguir no confirmar, de seguir cayendo el precio. Voy a poner la gráfica aquí un poquito más en grande para no liarla demasiado. Estaremos hablando de zonas, volver a la zona que hemos llegado, que habíamos visto ya, las zonas por debajo de los 26.400 dólares. Luego ya la siguiente zona sería una que tenemos por aquí intermedia, los 26.242 dólares. La siguiente zona estaríamos muy cerquita, un poquito más arriba de los 26.000 dólares. Y luego ya por aquí en medio tendríamos la zona de los 25.800. Siguiente zona, la zona de los 25.620 dólares. Contemplen ese escenario. Como siempre, confirmación de esos movimientos. Si no hay confirmación en el movimiento, no está el pescado vendido, como suelo decir vulgarmente. Eso es lo que tenemos en gráfico de una hora. Vamos a ver cómo tenemos este RSI Plus que tengo yo aquí configurado. Y bueno, que justo hemos llegado, como comentábamos, no me acuerdo si fue en el vídeo de ayer o en el de antes de ayer, comentábamos que cuando estamos por esta zona verde aquí, digamos que sería la zona de sobreventa, digamos, es un momento que ya nos está indicando, digamos, que el precio, digamos, puede tener cierta recuperación. Eso sí, hay que apoyarse siempre a ver lo que tenemos en la gráfica, cómo se va desarrollando, esa de X, ese oscilador que saben ustedes que ya he explicado muchísimas veces, que muchas veces puedo resultar hasta pesado. Y bueno, es lo que ha hecho el precio. El precio ha llegado hasta aquí, hasta incluso de haber seguido bajando perfectamente podemos. No quiere decir que esta línea sea una línea impenetrable. De hecho, podíamos haber bajado incluso hasta esta zona de por aquí abajo perfectamente, según la fuerza del movimiento, ya lo que nos está indicando ya ese oscilador y ese ADX. Y bueno, hemos tenido ese pequeño rebote que, bueno, ahora mismo estamos en la zona más o menos del 38,09 en este RSI Plus que tengo aquí configurado. De momento, perfectamente, con lo que hemos dicho, perfectamente podemos volver otra vez, si no tenemos esa confirmación en ADX oscilador, podemos volver otra vez a esta zona, pero digamos que esta zona ya nos está indicando, digamos que estamos más cerca de tener un pequeño rebote y como siempre acompañados de nuestros indicadores que tenemos, digamos, principales. Y bueno, eso es lo que tenemos en gráfico de una hora. En gráfico de 4 horas vamos a ir directamente a oscilador, a DX. Y bueno, tuvimos esta confirmación. Ayer la idea que comentábamos, que este ADX, estaba este ADX que sí que no, hasta que al final hemos terminado confirmando. Este movimiento se ha dado la vuelta al ADX, esta serie de barras rojas, y hemos tenido esa bajadita. En gráfico de 4 horas, digamos, si en las próximas digamos, 8, 12, incluso un día, digamos, rompemos este punto cero con una serie de barras rojas y confirmamos 90 grados o menos cogiendo fuerzas, sí que podríamos tener bueno, una recuperación, en este caso, una caída un poquito más agresiva, ya ir observando oscilador y ADX. Y bueno, en este gráfico de 4 horas, como hemos comentado, la dominación del OSDT sí que ha sido en un gráfico diario, digamos, algo bastante más amplio de lo que es este. Como he comentado en algunos de los vídeos, no hay que dejar de lado, dado que no tenemos que olvidar este patrón de hombro, cabeza, hombro que tenemos aquí, que nos indica un cambio de tendencia de alcista a bajista, pero como siempre hemos dicho, repitiendo por activa y por pasiva, el precio se va a mover con sus impulsos y retrocesos y estoy harto ya básicamente de decirlo, no es que esté harto, es una manera de expresarme, no confundan tampoco la expresión, digamos, pero que ya he comentado que Bitcoin no se iba a tirar por un precipicio. De hecho, por eso hemos tenido esa serie de subidas, por ese movimiento con impulsos y retrocesos que yo esperaba en todo momento. Yo no esperaba, digamos, un movimiento a la baja, porque el target, digamos, de este hombro, cabeza, hombro sería la medida de la cabeza con el cuello clavícula. Ahora mismo no lo tengo puesto aquí, pero más o menos estaría por la zona en torno a los 21.000 dólares. Digamos, no se va a ir el precio a no ser que ocurra algo, digamos, súper gordo, hablando vulgarmente, digamos, a esa serie de precios, como pueda ser la caída de un exchange o algo de ese tipo, digamos, que son cosas que ya hay que tomarlas, la idea que bastante en serio, no los datos que nos pueda dar Powell, la señora Lagarde. Yo he visto algún canal, pues yo también soy consumidor de YouTube, que digamos que esta caída ha venido por la señora Lagarde. Yo, sinceramente, para mi punto de vista,
era un movimiento, la verdad que yo creo que lo teníamos más que visto desde hace ya algunos días. Habíamos comentado que ese canal alcista estaba bastante ya desarrollado, en algún momento tenía que romper abajo. Y bueno, y es lo que ha hecho el canal alcista. Y recalcando lo que dije ayer, sí que ayer de haber operado, la idea que me podía haber llevado a la confusión, pensar que el movimiento podía haber seguido subiendo y me hubieran fundido la idea que bastante. Y bueno, en gráfico de 4 horas, hasta que no tengamos una serie de barras verdes, una confirmación, digamos, no cambie el panorama en gráfico de 4 horas. Sí que tenemos esta cuña que estadísticamente rompe hacia arriba. De hecho, la rompimos hace ya unos días, llegando hasta la zona más o menos de los 27.500, un poquito más, según datos de Binance. Y el target, ya lo comenté, el target que tenemos en esta cuña con direccionalidad bajista, como siempre con sus impulsos y retrocesos, lo teníamos en la zona más o menos de los $29.000 en este gráfico de 4 horas. Eso sí, de continuar con ese movimiento, podemos volver otra vez a estar dentro de esta cuña. Voy a ver si puedo ampliarlo un poquito más dentro de esta cuña. Y ya hemos comentado en el gráfico de 1 hora, digamos, las zonas donde podríamos estar. De momento, yo no veo tal movimiento. De momento, no quiero decir que no vaya a ser, no esté dentro de las probabilidades. No veo un movimiento, digamos, porque esto sería una zona de las más, una zona que yo considero para mí bastante importante, la zona de los $25.200. Yo de momento ahí no lo veo, ya lo hemos comentado en el gráfico de 1 hora, las zonas que nos podíamos mover, más o menos de tener un rebote, podríamos estar en la zona de los 26.800, incluso bueno, en este gráfico de 4 horas poder tener un rebote. De momento el movimiento no se ha producido, en un rebote a la zona de los 27.211 dólares. De momento tenemos ese oscilador bajista con esa confirmación que hemos tenido a la espera. Si rompemos punto cero y tenemos confirmación de 90 grados o menos, también bajista, y sí que podríamos tener un retroceso en el precio, ya que un poquito más interesante. Y bueno, hemos visto este gráfico de 4 horas, vamos a ir al gráfico diario. En el gráfico diario también tenemos la misma representación de lo que tenemos en el gráfico de 4 horas. Tenemos otro hombro, cabeza a hombro. Y bueno, este hombro cabeza a hombro, digamos, el target de este hombro cabeza a hombro estaría más o menos de la zona de los 20.500, $20.000 sería una de las zonas. Tampoco tomarlo a dólar exacto, porque esto no es a dólar exacto. Ya saben ustedes que el mundo cripto es muy bonito, maravilloso, pero también digamos que tiende a esa mayor manipulación por ya saben ustedes quién. Y bueno, la idea que analizando este gráfico diario, en este gráfico diario, como hemos comentado en el gráfico de 4 horas, tenemos esta misma cuña con direccionalidad bajista que la rompimos. El target de aquí sería más o menos la zona de los $29.600. No tomarlo tampoco a dólar exacto porque todo puede pasar. Nos podemos quedar incluso a medio camino y el precio empezar a caer y empezar a cumplirse este hombro cabeza a hombro, y con sus impulsos y retrocesos llegar con el paso de los meses, digamos, a esta zona de los $20.500. Digamos, dentro de la estadística todo, digamos, es posible, pero digamos que de momento en este gráfico diario, de momento, como hemos comentado en el gráfico de 4 horas, digamos que sería la zona de tener un retroceso en el precio. Digamos, tendríamos en este gráfico diario la zona de los $26.358, más o menos. La siguiente zona sería la zona de los $26.000. De hecho, en este gráfico diario nos hemos venido a detener en esta zona alta de esta cuña que estadísticamente rompe hacia arriba. Nos hemos venido a detener en esta zona, de tener un rebote, digamos, en el precio, no seguir cayendo el precio, digamos, todo resultar favorable. Digamos, volveríamos otra vez a la zona de los $27.229 y ya ir viendo zonas. Luego tendríamos la zona de los 27.000 en este gráfico de diario, $27.733. Pero como hemos dicho en gráfico de 1 hora y en gráfico de 4 horas, de momento es un movimiento que todavía no va a ocurrir. De momento no tenemos esa confirmación con esa serie de indicadores, como digo yo, entre comillas, tan raros. Y bueno, vamos a ver oscilador y ADX, cómo lo tenemos. Hemos visto cómo lo teníamos en la dominación del USDT. Aquí de momento este ADX que teníamos hace unos días lo teníamos aquí prácticamente plano. Digamos, ha vuelto a coger fuerza decreciente, lo tenemos en 16,78 puntos. Tenemos 5 barras verdes, digamos, con intención de seguir subiendo el precio de Bitcoin, pero como siempre hemos dicho, hasta que no confirme 90 grados o menos al alza, digamos, con esta serie de barras verdes no tenemos el pescado vendido, porque, por ejemplo, aquí se puede desarrollar perfectamente aquí una vela roja, otra vela roja aquí, bueno, en este caso barra roja,
confirmar 90 grados o menos y irse el precio ya que bastante abajo de momento, hasta que no tengamos, hasta que nada diga lo contrario, tenemos esa posibilidad de cumplir esa cuña que hemos comentado. Y bueno, hoy el análisis técnico lo doy por finalizado, calendario económico la idea que no tenemos de cara a mañana, por lo menos que yo haya visto de cierta importancia, no he visto nada. Digamos que tampoco es una cosa que nos deba de preocupar, digamos, demasiado, digamos, excepto, digamos, esos momentos puntuales que pueden utilizar esta gente que sabemos que mueve el precio, digamos, para cepillarse al personal de mercado de futuros, pero, digamos, no nos debe de preocupar demasiado. El mercado tradicional, pues sí, en el mercado tradicional, pues sí que hay que tomar ciertas medidas de precaución, que ya saben ustedes, digamos, cuando hay ciertos datos, porque puede haber mayor volatilidad, pero, digamos, en el mercado cripto, yo, para mi punto de vista, uno tiene que estar totalmente tranquilo con sus medidas de precaución. Y bueno, pues muy poquito más. Si no pasa nada, en principio nos vemos en el vídeo de mañana y sobre todo, si les ha gustado el contenido, les invito a suscribirse y darle al like. Que pasen una excelente tarde.